Bien, son las 6:54 de esta tarde. Seguimos abordando aquí en Next Noticias los temas que generan opinión, y uno de estos es definitivamente las estadísticas de casos de abusos a menores de edad que son alarmantes en Panamá. Un proyecto de ley busca castigar con duras penas a quienes abusan de menores. Un recuento de los últimos casos muestra la realidad que se vive en el país. Indignación vive la población panameña por la proliferación de casos de abusos a menores de edad en los últimos años, situación que ha llevado a un grupo de ciudadanos, figuras de medios de comunicación y abogados, respaldados por algunos diputados, a proponer el proyecto de ley 548 que reforma artículos del Código Penal para endurecer penas a violadores de menores. Las alarmas se encendieron en 2017 con el impactante caso de una menor de apenas 10 años que fue violada por su tutor en Santa Fe de Veraguas. El violador, confeso y arrepentido, solicitó reemplazar su pena por trabajo comunitario. Más tarde se hizo justicia. Ariel Urriola purga una condena de 5 años en la cárcel pública de Aguadulce. El diario El Siglo reportó en julio de 2017 que también en Veraguas, otro violador de un menor de 13 años pagará solo 6 años de prisión con la agravante de que el niño fue contagiado de VIH por su victimario. Uno de los crímenes más atroces se produjo en La Chorrera. Un hombre presuntamente violó a una niña de 6 años y posteriormente la asesinó. Los familiares relataron que el sospechoso, hijo del padrino de la víctima, incluso participó de la búsqueda de la niña mientras fue reportada desaparecida. Él mismo se encuentra detenido a la espera de juicio. Los niños chiricanos no escapan a esa realidad. Un padre sorprendió a un hombre que presuntamente intentaría violar a su hija de apenas 3 años frente a la mirada inocente de su hermanito de 5. La madre relató que el hombre estaba con una toalla en la cintura, preparado para cometer el hecho, por lo que no pudo evitar agredirlo. Al mismo se le formularon cargos y el caso sigue en investigación. Por último, esta semana el diario La Crítica reportó la aprehensión de otro sujeto de 41 años que fue sorprendido por sus familiares cuando violaba a su hijastro de apenas 5 años en Nueva Libia. La violación sexual está entre los 5 delitos con mayor incidencia a nivel nacional. Bueno, señores, esa es la realidad que vive el país. Las estadísticas son alarmantes. Esta tarde nos acompaña Ana Melisa Españó y también Corina Cano. Ambas son abogadas de familia. Han revisado este proyecto de ley 548 que lo que busca es endurecer las penas para quienes cometan estos hechos atroces como los que se han señalado. Son parte también de la Alianza por la Vida y la Familia, así que tienen muy bien por qué saberlo. Y el clamor definitivamente, Ana Melisa, es que se aumenten las penas, pero por allí mismo se dice, se pueden aumentar, pero esto no es garantía de que no vayan a suceder estos casos. Así es. Nuestra solicitud y el debate que se ha girado en torno a este proyecto de ley precisamente es que se den penas ejemplares, que la ciudadanía entienda que estos tipos de delitos tienen un castigo severo, porque de nada sirve hablar de la protección de los derechos de la niñez y realmente el Estado no proteja como un bien jurídico la integridad sexual de nuestros hijos, de nuestros niños. ¿Qué pasa? Cuando a un niño se le vulnera la integridad sexual, eso tiene consecuencias para toda la vida. Y es por eso que la ciudadanía tiene que entender que estos delitos se castigan severamente. Se están hablando de penas de incluso de 10 a 15 años. Sí ha habido un debate en torno a que el aumento de penas no es la solución a este flagelo. Sin embargo, para una buena política de prevención se debe acompañar el aumento de penas con una campaña de prevención del abuso sexual infantil. La sociedad tiene que entender que el abuso sexual no es únicamente el acceso carnal contra un niño, sino todo tipo de comportamiento que esté expuesto el niño sexualmente y que afecte su nivel de desarrollo físico y emocional. Por eso, a veces cuando se habla de abuso sexual, las personas piensan o tienden a pensar que es la violación, el acceso carnal. No, es todo tipo de comportamientos que expongan al niño a situaciones sexuales inadecuadas y propias de su edad. Quiero invitarles brevemente a que veamos estas gráficas sobre este proyecto de ley que ustedes mismas pues han revisado ya y que se mantiene en este momento en segundo debate en la Asamblea de Diputados. Básicamente el artículo 6 que modificaría el 179 queda así: quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual, la sanción establecida será de 10 a 15 años de prisión en lugar de 8 a 10 años. Tenemos por allí mismo otra gráfica que va en este sentido. Vamos a pedirle acá el apoyo a producción. A ver, pasamos a la siguiente, es la 1.1.
La tenemos ya en pantalla. La persona, pues esto ocurrirá cuando la persona tenga 14 años de edad o menos, se inhiba la voluntad de la víctima resultara contagiada con una enfermedad de transmisión sexual o resultara embarazada. Lo que hemos visto en este recuento es que las penas hoy son irrisorias. Se habla de 6 años, 5 años, Corina. ¿Verdaderamente hay la voluntad de elevar estas? Mira, efectivamente uno de los temas que se ha estado abordando profundamente es el aumento de estas penas a estas personas que cometen este abuso sexual, tal como señalaba la licenciada Español. El daño emocional que se le causa a un niño en ese sentido por este tipo de delito, pues es lo que realmente tenemos que ver como el bien jurídico protegido que busca precisamente el aspecto penal. Es importante siempre profundizar con respecto a eso, pero yo quisiera resaltar un poco el tema de la víctima y lo que se hace con la víctima, claro. Porque si bien es cierto, se busca realmente la sanción pues, del delito cometido, no podemos dejar a la víctima sola para sobreponerse o para salir del trauma que ya de per se le está causando el delito cometido. Entonces, por eso es que también nos enfocamos en el tema de las políticas públicas que deben también brindarle el apoyo a esa persona menor de edad para salir de este problema o de esta situación que realmente no lo buscó, sino es que es una menor de edad que fue víctima de abuso y que quizás pues las herramientas psicológicas que pudiera tener la familia, pues entonces no las tienen. Entonces por eso es que hacemos un llamado de atención también al Estado panameño para que le brinde también esas medidas a esas niñas, para que las niñas y los niños, porque también hay niños abusados, puedan en un momento dado recibir el apoyo de las entidades públicas para brindarle esa salud emocional y recuperarla de alguna manera. ¿Cree usted en la resocialización del victimario? Porque muy común en estos casos, se declara a la persona que no está en buen uso de sus facultades psicológicas y se le da trabajo comunitario. ¿Puede seguir pasando esto? Yo realmente creo que el porcentaje de lo que nosotras pues hemos investigado, el porcentaje de personas que se resocializa o que por cumplir 5 años de prisión o trabajo comunitario, la cual a mí me indigna totalmente que hayan este tipo de reemplazo de penas porque la persona no está siendo realmente sancionado por un lado. Segundo, la cantidad de años tampoco va a lograr esa resocialización y realmente me parece muy poco tiempo. Lo que hemos visto inclusive con el reportaje que acaban de mencionar, pues realmente demuestran que no se está brindando realmente esa real sanción y ha ocurrido en muchas ocasiones y Ana Melissa no me dejará mentir y los que realmente estamos involucrados con el tema de niñez en este país, nos hemos dado cuenta que realmente cuando hay niños abusados, al niño lo pone en un albergue, por ejemplo, al final, y el victimario anda feliz de la vida por toda la ciudad. Entonces, al final, quien termina siendo preso o presa de su propio delito es la propia niña. Eso es precisamente porque probablemente esté en el círculo familiar el victimario. Quiero mostrarles estas gráficas para que pues me dé su opinión también, Ana Melissa. Vamos a pasar a la gráfica 2. Tiene un artículo interesante y es precisamente sobre las penas accesorias. Esto es nuevo y muy novedoso. La inhabilitación para el ejercicio de cargos en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen menores de edad que practiquen actividades para su desarrollo integral. Pues un castigo merecedor para esta persona. Y en la gráfica 3, si nos apoya también producción, por allí mismo, para pasar la siguiente gráfica, se habla de que en el artículo 2 no se aplicarán condiciones cuando sean delitos de libertad e integridad sexual contra personas menores de edad cuando se trate de que la persona pues o el victimario esté dentro del círculo familiar, porque ha ocurrido esto, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente gráfica a ver si podemos aclarar aquí. Ahí está, esta es la primera. Cuando el autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o adopción, su tutor o cualquiera persona, pues ya perdería la guardia de crianza, la tutela, la potestad del mismo. Y creo que este caso es muy interesante porque es muy familiar esto que ocurre con el padrastro. ¿Es responsable la madre cuando ocurre esto? Es que, fíjate, hay una situación, especialmente cuando en la familia el proveedor es del victimario. Muchas veces el miedo de denunciar por parte de la madre de la víctima por perder su sustento económico. Entonces ahí hace falta la intervención de un equipo interdisciplinario a fin de que haga entender a la familia que la prioridad es la vida y la integridad del niño, no el proveedor, porque el victimario tiene
que pagar y tiene responsabilidad por haber cometido un acto de abuso sexual contra. Entonces, por eso es que es difícil de detectar en los casos de abuso sexual de menores, porque el silencio, muchas veces guardan silencio, además por represalias, la víctima tiene temor de que se tomen represalias contra ella. Son muchas situaciones que se deben de abordar en la investigación de este tipo de denuncias y que esperamos que con este nuevo sistema se dé a pie a que se dé una oportuna intervención de un equipo interdisciplinario para que pueda detectar todas esas situaciones en torno a la víctima, ¿no? Entonces, en cuanto a las penas accesorias, es importante destacar que es un avance el hecho de que se eliminen tipos como libertad condicional, trabajo comunitario cuando se traten de delitos sexuales contra niños o niñas. Sin embargo, queda pendiente presentar un proyecto de ley donde se refleje se apruebe que se haga una lista de agresores sexuales a fin de impedirles y que cada establecimiento que vaya a contratar a un maestro, un docente, un profesor o alguien que trabaje en algún centro estudiantil o que tenga que ver relación directa con niños, se les prohíba o se le inhabilite para trabajar cerca de niños. Eso se llama lista de agresores sexuales. ¿Por qué esto que menciona Ana Belisa es importante? Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo, una persona necesita un chofer para que le transporte a sus hijos de un lugar a otro, a la escuela y estos lugares, pero si tuviéramos la lista, la persona puede saber si esa persona es idónea para poder lidiar con sus hijos. Entonces, por eso es que es importante que se promueva este proyecto de ley. Lo otro que quería mencionar es que no se tratan las patologías de las personas que cometen los delitos. Por eso es que no creemos en la resocialización, porque no se trabaja con lo que llevó al victimario a cometer el delito. Entonces, seguramente o no lo acepta o no acepta que tiene un problema. Entonces, todos estos aspectos también hay que cuidarlos de alguna manera para poder seguir protegiendo a la niñez en nuestro país. Antes de continuar, tenemos también en línea telefónica al diputado Iván Picota, es uno de los proponentes de este proyecto de ley que ha causado indignación en general a la población por la proliferación justamente de casos de violaciones o abusos a menores de edad. Bienvenido a Next Noticias, diputado. Básicamente, ¿de cuánto se está hablando aumentar las multas o las penas de prisión a quienes cometan un hecho como este? Bienvenido. Sí, buenas noches a todos. Fíjate, este es un proyecto de ley que estamos en unas discusiones en estos momentos sobre ese tema. Yo, después de la muerte de la niña Chorrera y de lo que pasó en Chiriquillo, más disgustado aún, propuse que tengo la propuesta de aumentarlas a 30 años, pero los técnicos y los especialistas en el tema estamos en estos momentos analizando las posibilidades y hasta dónde podría llegar el máximo de las penas. Definitivamente que va a tener aumento, y va a tener aumento porque mi posición es objetar cualquier tipo de propuesta que no sea aumentar la sanción o los arrestos que se vayan a dar. El objetivo fundamental de este proyecto de ley es detenerlos, que no haya negociación y que la pena sea la mayor cantidad de años detenido a estas personas, porque no acepto que vayamos a flexibilizarlo por cualquier tipo de razón, para nada. Entonces estamos en este momento discutiendo hasta cuánto podría ser el máximo, ya que la pena, cuando un asesino mata, la pena máxima son 30 años, entonces habría que evaluar hasta dónde podría ser lo máximo que se le podría dar a estas personas que violan a los niños o que violan a los menores. Entonces, estamos en ese debate en estos momentos. Yo creo que tenemos consenso en las otras cosas como eliminar las listas, que vayan a existir las listas de las personas que van a ser, que son los violadores. También el tema de llegar a que no van a haber acuerdos de ningún tipo previo a la sanción, o sea, que va a estar preso, que era algo de lo que nos había ofuscado al principio cuando nos enteramos que unos padres habían llegado a algún acuerdo, se podía dar algún acuerdo. Nosotros estamos pues solicitando que este tipo de pena no tenga ningún tipo de acuerdo, y bueno, estamos en estos momentos, como se dice, haciendo un consenso de todas las leyes. Escuché que mencionaron algo como el tema de la educación o de tratar a los enfermos, estos que violan a los niños.
fíjate, los proyectos que estamos discutiendo en estos momentos son 2 proyectos para aumento de pena, pero tenemos otro proyecto que está en la Comisión de la Familia, que le vamos a decir a los diputados que están en esa comisión también en la pronta discusión de este tema, que tiene que ver con el tema de la educación, que tiene que ver con el tema de los psicólogos o psicólogos que deben atender a estos tipos y de los psicólogos que deben atender a los menores de edad que son víctimas. Muchos de estos menores no tienen recursos económicos para ir a clínicas privadas o a psicólogos privados y se necesita que haya la persona idónea para darle un seguimiento y un tratamiento a estos niños que son víctimas de estos abusadores para tratar de romper con ese ciclo y con esa situación mental que le puede, o el trauma que le puede quedar a estos niños. Entonces este es otro proyecto de ley que vamos a discutir. Invitamos también a todos los que están interesados también para que se involucren y vean qué podemos mejorar y qué podemos agregar para que se atienda a estas personas enfermas, degenerados, abusadores, como le llamemos, que tienen que tener algún tipo de atención psicológica porque son unos enfermos desgraciados que están dañándonos a nuestros niños. Diputado, gracias por atendernos la llamada. El proyecto ya está en segundo debate. Vamos a seguir acá la discusión con las abogadas que nos acompañan y que precisamente han discutido o han desarrollado este proyecto. Tengo 2 preguntas para ustedes para finalizar. Una, este listado público por el que claman muchos en la sociedad también ha encontrado oposición porque dice que se viola el derecho a defensa y la integridad de la persona sospechosa de cometer este hecho. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, de lo que se trata es de la protección de la integridad del menor de edad. O sea, la persona que comete un delito de este tipo tiene que saber cuáles son las consecuencias de su conducta y de su comportamiento. Y realmente en este momento lo que importa es el niño en formación, el niño que ha sido violentado en su intimidad. Ese es el que tenemos que proteger y es el bien jurídico protegido. Realmente ahí toda la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los depredadores de nuestros niños y quién se ha atrevido a meterse con los niños, y eso es lo más importante en esta discusión. Aquí es donde se aplica el interés superior del niño. Panamá le falta todavía mucho por dar la cara en la protección de los derechos de los niños, y tantas jurisprudencias que tenemos sobre el interés superior del niño, tenemos que hacerlo efectivo. Hay garantías procesales, hay garantías individuales que hay que respetar, pero en el orden de prioridades el interés superior del niño es primordial, va de primera mano. Por eso es que esta lista de agresores sexuales se ha discutido, este proyecto, en otros países, y han coincidido en que la prioridad de los derechos que se deben de proteger siempre debe prevalecer el del niño o la niña. ¿Creen que hay voluntad entonces para llevar esto hasta tercer debate en la Asamblea? Yo sí creo. Han habido bastantes aportes por parte de los diputados. Sí he visto que por falta de quórum no se han adelantado a la aprobación en segundo debate, pero es típico de lo que sucede en nuestra Asamblea, y que hay veces que no se le pone el interés real y supremo a este tipo de temas, pero vemos que hay diputados con la voluntad de llevar adelante este proyecto, y ojalá pues tengamos una ley, penas que de verdad castiguen este tipo de flagelos. Bueno, Ana Melisa Español, Corina Cano, ambas abogadas de familia, han revisado este proyecto de ley importante que se discute en la Asamblea y que pretende proteger a los menores de edad cuando pasan por una situación tan atroz como esta. Vamos a un cambio para publicidad, de inmediato hay más.